Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder tener nuestros servicios. Mandamos un saludo a todos los hermanos y también queremos anunciarles que el domingo que viene, hermanos, vamos a reunirnos aquí como lo hacíamos antes, ¿verdad? Nuestro servicio lo vamos a tener a la 1 de la tarde, así es de que váyanse preparando. Y si alguien está enfermo, ¿verdad? Se siente malo, cuídese, ¿verdad? Puede esperarse y venir y reunirse con nosotros nuevamente después, ¿verdad? Entonces, pero queremos anunciarles, ¿verdad? Para que usted vaya sabiendo y se vaya preparando. Gracias a Dios por el presidente, ¿verdad? El presidente Donald Trump. Tenemos un buen presidente, demos gracias a Dios por eso. Y bueno, hermanos, vamos a tener un canto especial antes de la predicación y voy a invitar a mi familia que pasen para tener el canto especial. Amén. Bueno, no hay otro Dios, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Salvador. No hay allá en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces no hay otro que iguale, no hay otro Dios. Vamos ahora, hermanos, a tener aquí la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Romanos. Hemos estado aquí estudiando, ¿verdad? Aprendiendo acerca del libro de Romanos.
Romanos capítulo 6, vamos a mirar ahora Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14. Romanos capítulo 6, ahí en sus Biblias, si me acompaña, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice aquí la palabra de Dios, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bendición, ¿verdad? En estos versículos aquí encontraremos algunas cosas que nos van a ayudar, hermanos, a vivir, a tener victoria sobre el pecado, sobre la maldad. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, gracias, Señor, por su palabra, gracias por este tiempo que nos ha dado, gracias por la bendición. También, Señor, gracias por el presidente Donald Trump, Señor, gracias porque tenemos un buen presidente, y pedimos, Señor, que nos ayude. Gracias porque vamos ahora ya a reunirnos, vamos a poder estar juntos con la iglesia, Señor, aquí. Pedimos que, Señor, nos ayude, nos dirija para que nos dé entendimiento, nos dé dirección. Y, Señor, bendice su palabra, ayúdanos para que podamos entender, Señor, que su palabra, Señor, nos dice cómo tener victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones. Nos ponemos en tus manos, Espíritu bendito de Dios. Pedimos que nos dirija, Señor, y nos hable a través de su palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Romanos 6, empezamos aquí en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos hablar acerca, el tema se titula Instrumentos de Justicia. Instrumentos de Justicia. Habiendo sido salvos ya y rescatados, este mensaje es para cristianos, para hijos de Dios, aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, aquel que ha oído del Evangelio y ha sido salvo. Este mensaje es para un creyente. Esto no aplica a incrédulos, no aplica a gente que incrédula, ¿verdad? Pero esto es para creyentes, para salvos, para gente que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Dice la palabra de Dios aquí: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo sido salvos y rescatados de la vana manera de vivir, Dios ahora tiene un propósito para nosotros. Hay algunas cosas aquí en la palabra de Dios que vamos a mirar que necesitamos saber para tener victoria en esta vida sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las tentaciones. Déjeme decirle que las buenas nuevas son que Dios nos confió y nos dejó su palabra para poder tener victoria sobre ciertas cosas. Entonces, número uno, ya no vivimos para el pecado. Ya no vivimos para el pecado. Déjeme decirle que ahora que hemos sido salvos, ahora que hemos sido perdonados por Dios, ya ahora nosotros no vivimos para el pecado. En el versículo 11 dice: consideraos muertos, dice aquí. ¿A qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya no vivimos al pecado. Número uno, ya no vivimos al pecado. Considerados muertos al pecado. Muere a la mala manera de vivir. Muere a las pasiones pecaminosas. Muere a las borracheras, a las envidias, a los pleitos, a las envidias, a malos deseos, chismes, contiendas, enemistades, malas actitudes.
muere a las cosas de la vida, de la mala manera de vivir como vivíamos antes. Ya no vivimos al pecado. Dios nos rescató y nos rescató para que ya no vivamos igualmente como vivíamos antes. Habíamos estado mirando un estudio también acerca del cambio en nuestra vida, ¿ven? Entonces, ya en el punto número 1, ya no vivimos para el pecado. Ya no vivimos para el pecado. Muere entonces a la mala manera de vivir. Y número 2, en el versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La cosa buena es que cuando nosotros, un día que muramos, el pecado se va a terminar, ¿verdad? Van a sepultar ese cuerpo y el pecado allí va a terminar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mientras vivimos aquí en esta tierra, ahora no quiere decir que ya somos perfectos y que no pecamos, ¿no? Somos malos, somos pecadores, nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Entonces, pero Dios nos ayuda y por medio de su palabra nos quiere quitar los hábitos del pecado, de la maldad, para que ya no vivamos y hagamos los pecados que hacíamos antes, para no vivir esta vida conforme a la carne, conforme a sus malos deseos, conforme a sus concupiscencias, conforme a la inmundicia, a la inmoralidad, pero que vivamos en una vida nueva, ¿verdad? Para Dios, en la justicia de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, no reine, el número 2, no reine el pecado en tu vida. No reine el pecado en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Para las mentiras, para los chismes, para las contiendas, para las malas palabras, para las malas actitudes, para la mucha palabrería. Nota muy importante en cuanto a este asunto de las malas palabras y muchas palabras, el que la Biblia dice ya en Proverbios que el que abre mucho su boca, ¿verdad? Peca. ¿Cómo parar la maldad? Pregunta muy importante. ¿Cómo parar este asunto de la maldad? ¿Cómo parar la maldad? Hay maneras que Dios nos ha dejado aquí. Por ejemplo, cuando de repente ahí andas haciendo algo, o que de repente te enojas, o que de repente si estaba habituado a decir maldiciones, ¿verdad? Mira, hay muchas personas, ¿verdad? Mucha gente que nomás se enojan y ¡zas! Una maldición, y no pueden hacer nada sin no dicen maldiciones, ¿verdad? Y están habituados a las malas palabras, a las maldiciones. Pero cuando de repente, ¿verdad? Por allá quieres decir una maldición o una mala palabra, pues tápate la boca y ten cuidado. Tápate la boca y acuérdate allá. Miren, vamos a mirar aquí un versículo. En Efesios vino aquí a la mente Efesios capítulo 4, versículo 29. Mira lo que dice aquí Efesios 4, 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Está hablando aquí a creyentes, está hablando aquí a cristianos, está hablando a hijos de Dios. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál es el consejo que está dando aquí? Es que ten cuidado con tu boca, porque de repente, ¿verdad? Puede salirse ahí una maldición, una mala palabra. Tener cuidado con su boca. Cuando de repente pienses que vas a decir una maldición, tápate la boca y no va a decir nada, sino dice: la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces ahí acuérdese pues de Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero también hay en Proverbios, sí vamos a verlo aquí, Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Pero también Proverbios
21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, ¿cómo vencer, cómo tener victoria sobre la tentación? Acuérdate de Efesios 4:29 y Proverbios 13:3, que dice: el que guarda su boca guarda su alma. Y Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pero también, otra cosa muy importante que nos ayuda, que nos puede ayudar, es alejarse de la tentación. O sea que, si, por ejemplo, a un borrachito, ¿verdad?, que todo el tiempo su problema es el licor, pero si él se arrima allí con los que están tomando, pues lo van a invitar, le van a decir: mira, vente, compadrito, no es ninguna, es más, tómatela para que te sientas bien, y mira, para el cansancio y que no sé qué. Entonces se acerca la tentación y ahí va a la tentación. El que tiene problemas, ¿verdad?, del licor o del cigarro, se acerca allí, pues ahí va a caer la tentación. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Aléjate de la tentación, aléjate de los lugares, ¿verdad?, que sabes que te hacen daño. Aléjate de los lugares, ¿verdad?, donde hay maldad, donde hay pecado. No te acerques al pecado. ¿Cómo tener victoria? Y número 3, regresemos allí porque estamos viendo aquí estos versículos. El tema se titula Instrumentos de Justicia. Instrumentos de justicia. En número 3, en el número 3 aquí, capítulo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el tema que Dios me ha dado, instrumentos de justicia. Mira, ya nosotros que hemos sido salvos, no hemos sido rescatados de la vana manera de vivir para volver a vivir mal o peor. No. Dios nos ha rescatado de la vana manera de vivir para, si servíamos antes al pecado, si servíamos a la maldad, ahora servimos a Dios. Ahora somos instrumentos, no instrumentos de maldad, no instrumentos para mal, no, somos instrumentos renovados, instrumentos limpiados por la sangre del Cordero y rescatados por Cristo para ser instrumentos. Nosotros somos instrumentos de justicia, instrumentos de justicia. Entonces, en este último punto, dale el control de tu vida al Espíritu de Dios. Dale el control de tu vida al Espíritu de Dios. ¿Cómo tener victoria? ¿Cómo tener victoria sobre esto del pecado? Dale el control de tu vida al Espíritu de Dios. A quien tú le des el control de tu vida es quien te va a dirigir, es quien te va a gobernar. Al Espíritu de Dios, obedece al Espíritu de Dios. Miremos ahí en Gálatas, creo que este es el último versículo. No, vamos a mirar Romanos también, pero Gálatas, mira aquí Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y en el versículo 16 digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea que hay un choque aquí, ¿verdad? La carne y el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, si tú le das el control de tu vida al Espíritu de Dios, es quien te va a dirigir, es quien te va a gobernar. Entonces, cuide su cuerpo, cuide su vida. No presentemos nuestros miembros, ¿verdad?, nuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No. Sino presentemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros miembros para agradar a Dios, para servir a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Romanos capítulo 12,
Mire Romanos capítulo 12, aquí terminamos, Romanos capítulo 12, un tema muy importante, cortito, pero muy esencial, hermanos, muy concreto, muy bueno, muy fundado aquí en la palabra de Dios, muy buena base, muy buen fundamento que nos ayudará a tener victoria sobre la maldad, sobre el pecado. La palabra de Dios nos la dejó, Dios nos dejó su palabra para que la pongamos por obra, por práctica y que podamos tener victoria en nuestra vida. Dice aquí, Romanos 12:1, así que, hermanos, aquí está hablando a creyentes, está hablando a hijos de Dios, está hablando a alguien que ya recibe a Cristo como su Salvador. Os ruego por las misericordias de Dios. Y mira, si contamos cada misericordia de Dios, cada cosa que Dios ha hecho, pues no habría espacio para escribirlas en libros, porque las misericordias de Dios han sido grandes, Dice, pero dice el versículo, por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Mira, no te conformes con lo que el diablo te ofrece, con lo que el mundo te ofrece en estos días. Sí te va a ofrecer que mira, prosperidad. Hoy te va trae muchas cosas, modas y todo lo nuevo, lo moderno, tecnología, y te va a traer muchas cosas, ¿verdad? No te conformes a este siglo, no te conformes a las cosas de este mundo, de esta vida, porque todo se va a acabar, todo se va a terminar. Pero no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira, Dios nos ha dejado su palabra, nos ha confiado su palabra para agarrar buen entendimiento, para tener buen entendimiento, para tomar buenas decisiones, ser un hombre, sea una buena mujer, sea un joven de buen entendimiento. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Vive bajo la bendición, bajo la bendita gracia de Dios. Para que tengas victoria, somete tu vida, somete tu cuerpo, somete todos los miembros de tu cuerpo, tus ojos, tus pies, tus manos, tu corazón, tus pensamientos, todo somételo a Dios. Pablo dijo, yo someto este cuerpo y lo pongo en servidumbre para servir, para agradar a Dios, no para agradar a este mundo, no para vivir conforme a este mundo, no conformarme a las cosas de esta vida, a las cosas de este mundo, no. Como también Moisés, él tenía puesta la mirada, dice, allá en el galardón. Él prefirió sufrir con el pueblo de Dios, ¿verdad?, que gozar de los deleites temporales del pecado, que gozar de las cosas de esa vida, pero prefirió sufrir por la causa de Dios, por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque él tenía su mirada puesta arriba en el galardón. Como dice allá en Colosenses también, dice, puestos nuestra vista puesta allá arriba, en las cosas de arriba. No pongas tu vista en las cosas de abajo, pon la vista en las cosas de arriba, para tener victoria en su vida. Llénate de la palabra de Dios, llénate de oración, llénate del consejo de Dios. Está dispuesto a que Él te enseñe, está dispuesto a que Él te corrija, está dispuesto a ser llenado de la gracia de Dios, a agarrar consejo de Dios. Dios te dará la victoria para vencer. Si tú eres humilde y te sometes a Dios y le pides a Dios victoria, le dices, Señor, cámbiame, cambia mi vida, obra en mi corazón. Aléjate del pecado. Hay cosas que como cristiano, como hijo de Dios, tenemos que hacer nosotros.
Dios hace su parte, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que hacer su parte. Si usted sabe que la tentación, ¿verdad?, está allí, pues no se acerque a la tentación. Pídele a Dios de su gracia y dígale: Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello. Y apártese. Instrumentos de justicia. Entonces, nosotros ya Dios nos rescató y somos, hermanos, instrumentos de justicia para Dios. Tenemos de guardar nuestro testimonio, tenemos que vivir una vida para que agrada a Dios, que glorifica a Dios. Tenemos que servirle ahora ya a Dios. Ya no servimos, muchos años ya perdimos al pecado, muchos años servimos ya a la maldad. Entonces no vamos a vivir ahora como instrumentos de iniquidad, no, como instrumentos de justicia para Dios. Ahora que ya hemos sido salvos, renovados, salvos por la gracia de Dios, ¿verdad?, por Cristo. Entonces ahora somos instrumentos de justicia. Ya no vivimos para el pecado. Y no reine el pecado en nuestra vida. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y démosle el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Dejemos que Él nos dirija. Dejemos que Él te enseñe, te corrija. Dale el control de tu vida al Espíritu de Dios. Entonces, cuide su vida, cuide su cuerpo. No presente sus miembros, o sea, de tu cuerpo, al pecado. Aléjate de la inmundicia, aléjate de la inmoralidad y usa tu cuerpo, tu vida, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como instrumentos de justicia. Bueno, hermanos, esperamos que le haya ayudado este estudio aquí, cortito, ¿verdad?, pero muy bueno. Todo lo que viene de la palabra de Dios debemos de aplicarlo a nuestra vida, ponerlo por obra, ponerlo por práctica para tener victoria en esta vida. Bueno, Dios les bendiga y les recordamos, ¿verdad?, que el siguiente domingo vamos a estar aquí. Ya nos vamos a reunir, hermanos, aquí en nuestra iglesia. Y mandamos un saludo a todos, hermanos. Esperemos que todos estén bien. Dios les bendiga. Y reciban un saludo de nuestra familia también. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, que hemos tenido el estudio de su palabra, Señor. Y ayúdanos, danos dirección. Y nos humillamos delante de su presencia. Sea su Espíritu, Señor, que nos redarguya. Sea, Señor, usted en la vida de cada uno. Danos gracias, Señor, danos dirección, buen entendimiento. Y Padre, ayúdanos a apartarnos de lo malo, del pecado. Y ahora que somos salvos y redimidos por Cristo, entonces ahora vamos a vivir una vida, somos instrumentos de justicia para Dios, Padre. Guarda a los hermanos, guarda a los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, Padre. Guarda a su pueblo, guarda a su iglesia. Y le damos las gracias, Señor, por este estudio en el nombre de Cristo. Amén.